¿Qué tal, amables televidentes? Bienvenidos a esta segunda edición de su espacio Balance Financiero correspondiente al año 2022. Cuánto gusto poder saludar al staff luego de todos estos días de asueto, días de celebraciones, fiestas religiosas, fiestas que dicen no son religiosas. Alcedo tiene un discurso de eso, pero nosotros estamos muy contentos de poder encontrarnos con ustedes por nueva vez. Bienvenida, doctora Juanita Canahuate Dice. Gracias, Hermógenes. Hola, don Francisco. Hola, Alcedo. Feliz año a todos. Encantadísima de estar pues por aquí. Y realmente que en este pues nuevo año pues venimos también nosotros con nuevas fuerzas, con nuevos temas. Ya terminó, ¿verdad?, el 2021. ¿Qué nos trae el 2022? Eso es pues este primer programa de balance financiero. ¿Qué trae en actualidad? ¿Qué trae en economía? ¿Qué trae en derecho tributario? Como siempre, un saludo muy cordial a esta nueva versión de balance financiero. Recordándole primero a ustedes y a nuestra querida hermana Juanita que esta es la segunda edición de balance financiero, porque en la primera lamentablemente no pudimos contar con su grata presencia. Bueno, ella dijo de ella. Exactamente. Sí. Sin embargo, los segmentos de siempre, actualidad, gestión empresarial, contaduría y finanzas, y cerrando con nuestro segmento de broche de oro, el mundo de los impuestos. Queremos recordarles también que llegamos a ustedes gracias a los patrocinadores, que confiamos en Dios que en este nuevo año 2022 nos sigan apoyando, cosa de que nosotros también podamos llevarles los mensajes importantes a todos ustedes. Y finalmente recordar, en este fin de semana vamos a hacer una reflexión que va a tener buen tiempo, porque si bien es cierto que el pasado 6 de enero celebramos la Epifanía del Señor, los Santos Reyes, es realmente el lunes 10 cuando oficialmente se conmemora aquí en República Dominicana. Pero lo importante es que recuérdense, una fiesta para meditar y recordar sobre todas las cosas que el niño Jesús, el Mesías, vino a salvarnos a todos, no solamente a una parte de la sociedad, sino a toda la humanidad. Así que bienvenido a Balance Financiero, y le paso la palabra a nuestro querido hermano y amigo Francisco Canahuate Isla. Hola jóvenes, hola amigos televidentes, bienvenidos a su espacio una vez más. Ciertamente en esta segunda entrega de Balance Financiero, con mucha energía, llegamos hasta ustedes, esperando que todos los que se despidieron en 2021 con nosotros estén presentes en esta edición. El año viene cargado de buenas esperanzas. Se creía que con la salida del 2021 se iba la pandemia y hemos visto el inicio de año con otra característica, la cual vamos a comentar aquí a lo largo del programa. Bueno, pues vamos a una brevísima pausa, una pausa comercial mandatoria, y en breves minutos, muy pocos, nosotros estamos de regreso para entrar en materia, sobre todo abordando ese tema que plantea Francisco Canahuate y que, digamos, es el quehacer, no de República Dominicana, no, de la humanidad. Pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago.
ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Alcedo, hay una, y demás compañeros, hay una canción emblemática del extinto José José que dice, ya lo pasado, pasado, no me interesa. Yo he estado cuestionando esas letras y digo, ¿dónde tendrían su origen? Porque el fundamento para nosotros relanzar el año 2022, la base, el cimiento, está dado en el año 2021. No voy a decir 2020 porque es atípico. Estamos conectando con el año 2021. El sol que salió, el último sol que salió o que vio la Tierra cuando giraba el 31 de diciembre es el mismo sol que ahora en los días de la Epifanía del Señor estamos viendo. ¿Tú crees en esa canción? ¿Tú entiendes que es prudente mantener el contacto con el año pasado, pero abordar el presente, sobre todo en este caso bien difícil que plantea Francisco Caraguate, y que es la pandemia COVID-19, ahora subtitulada Omicron? Sí, Hermógenes, compañeros de panel, amigos televidentes. Efectivamente, para contestarle al hermano Hermógenes, hay que recordar un famoso locutor de que la vida continúa y sigue su agitado curso. Rodriguito. Exactamente. Si bien es cierto que no podemos... Yo creía que te iba a decir, mantenga la sintonía, que esto se pone bueno. Exacto. Rodriguito decía esta aplica mejor, que la vida continúa. Entonces lo importante es que no podemos viajar. También ha sido una intención del ser humano viajar hacia el pasado. De hecho hay películas, programas de televisión que tratan de simular un viaje al pasado. Pero lo que sí es cierto, Hermógenes, y contestando ya tu pregunta de manera objetiva, es que el pasado nos debe servir fundamentalmente como experiencia para saber qué hicimos bien, qué hicimos mal, y que nos sirva de guía para el futuro. No nos olvidemos que todas las metodologías de proyección hacia el futuro precisamente parten de una buena recolección de datos del pasado, que nos permite entonces hacer los pronósticos, las proyecciones hacia el futuro. Sin lugar a dudas que la experiencia vivida con relación al virus, al coronavirus el año pasado, nos va a ser de mucha utilidad, principalmente en los métodos de prevención. Confiamos en Dios que los científicos, la ciencia, la tecnología, están buscando arduamente la solución a este virus y por sobre todas las cosas a las mutantes, a las variantes que estamos recibiendo, y que sin lugar a dudas, como todo principio biológico y que demuestra una vez más que a medida que se van variando los virus, de alguna manera van perdiendo eficacia, se van poniendo, digamos, menos fuertes, y aunque ahora tenemos una variante, la Omicron, que es mucho más contagiosa, sin lugar a dudas es más leve y menos letal. Lo importante, para pasar la palabra a Juanita, es que nosotros pensamos que hay que seguir con las medidas de prevención, ahora acentuadas, en vista de que el virus es más contagioso. Debemos seguir usando mascarilla, lavándonos bien las manos, manteniendo una distancia social prudente y por sobre todas las cosas, sin tener que llegar al exceso de Emmanuel Macron, hay que vacunarse por amor de Dios, pero también por amor al prójimo. Juanita.
Sí, Alcedo. Varios científicos incluso han dicho que esta variante Omicron es una buena noticia dentro de, ¿verdad?, esta pandemia que hemos vivido durante 2 años ya, puesto que cuando el virus, como referías, va mutando, va perdiendo fuerzas, y esa variante que puede alcanzar a una mayor población pero que es más leve, que tiene menos peligro para la población, pues puede ir anunciando el hecho de que ya se podría ir sobrepasando la pandemia. Aquí hay muchas voces en el país, hay, vamos a decir, ¿verdad?, 2 posiciones encontradas, unos que dicen que hay que tomar más medidas de cierre, medidas restrictivas, y otros que dicen, mira, estamos, ¿verdad?, aprendiendo a vivir con este virus, el virus es más leve, el virus implica menos, esta variante implica menos hospitalizaciones, y entonces debemos seguir. Y ahí es importante siempre recordar que no solamente la pandemia del COVID es peligrosa, sino la pandemia, que fue algo que incluso veía referenciado en Sudáfrica, que fue el primer lugar, ¿verdad?, donde nació esta variante, que decían que las medidas restrictivas no habían sido muy drásticas, gracias, Hermógenes, puesto que le tenían mayor temor a otro tipo de pandemia, como la pandemia de los problemas económicos, el hambre, que también acarrea pues muchos otros problemas y hasta muertes. Entonces, también creo que tenemos que ver la economía y el panorama en su conjunto, para evitar que se tomen decisiones únicamente viendo una parte del problema, y no incluso, como hemos visto, que hasta el aspecto psicológico, emocional, pues también es importante. Los científicos nos están encaminando hacia la vacunación, y la vacunación está siendo cuestionada. Esto llama la atención por el nivel de información que tiene la población mundial hoy día. Hubo pandemias que diezmaron la población, pero no había un nivel de comunicación tan real, tan oportuno, tan a tiempo y tan masivo como el que tenemos hoy. Pero creo que hay que seguir atendiendo las recomendaciones. El distanciamiento social sigue siendo válido, y eso ha sido así en periodo de gripe nada más, sin pandemia. En la medida que hay brotes gripales, tradicionalmente, todo el que estaba alrededor de una persona contaminada con gripe tendía a contaminarse también. Quiere decir que esta es una primera buena lección: el distanciamiento social, la mascarilla y continuar con las recomendaciones de los protocolos. La vacuna tiene su gran efecto, y aun cuando hay variantes que no son alcanzadas por ella, habría que preguntarse qué sucedería en el cuerpo humano si no tuviera esa vacuna aplicada. Yo no me atrevería a cuestionar la eficacia de la vacuna. Simplemente estamos dentro de un proceso contagioso que, como apunta Juanita, señalando a algunos científicos, tiende a aumentar la inmunidad del rebaño en la medida que a más personas le da, y con menos letalidad y menos internamiento. Sin embargo, hemos visto cómo el Colegio Médico dice que en la República Dominicana, por la cantidad de médicos contagiados con el COVID, podría también haber un daño colateral, un colapso del sistema. También este es un llamado que debe ser atendido por las autoridades correspondientes. Senencaba ha hecho comentarios bastante drásticos en su condición de presidente del Colegio Médico Dominicano, y él quizás está hablando en doble condición. Él sobrevivió de manera, digamos,
de manera sorpresiva sobrevivió al primer ataque del virus, la primera etapa, y hubo un momento en que se anunció su muerte. Entonces, esto le provoca mucha sensibilidad y lo hace reaccionar de una manera drástica, que muchos lo han entendido que es ira o que es rabia, pero es una reacción natural de una persona que sobrevive a esa pandemia, que como, digamos, crédito a haber sobrevivido y agradecimiento a Dios y a la sociedad, pues entonces vuelve en un segundo periodo por lo que es la dirección del Colegio Médico Dominicano. Entonces, bajo la condición de sobreviviente del virus y presidente del Colegio Médico, son las razones que lo hacen expresarse. Ahora bien, cuando comenzó la pandemia, que se declaró en República Dominicana el 18 de marzo de 2020, se hizo un cierre total del país. Bueno, no total, pero un cierre estratégico, porque había farmacias abiertas, había supermercados y la banca tenía algún tipo de horario. En ese momento, los fallecidos y los contagiados primeramente, rondaban los 800, 600, 700 personas, y cuando hacía pico de 1000 era un escándalo. Ahora se habla de 5000 personas. Uno de los estandartes del presidente Luis Abinader, de su gestión en el año 2021, estuvo marcado por el buen manejo de la pandemia, pudiendo jugar con la obligatoriedad, la promoción, vamos a llamarlo así, el incentivo para que te vacunes, y la apertura de la economía. Ahora, bajo este nuevo esquema de 5000 Alcedo, de 5000 contagios por día, se estará hablando de, aunque él haya hecho comentarios al respecto de manera negativa, pero se pudiera estar hablando de algunas medidas restrictivas al estilo Puerto Rico, al estilo Chile, al estilo Europa. Mire, Hermógenes y amigos televidentes y radio escucha, yo lo voy a tomar desde el punto de vista y desde la posición que lo dejó Juanita, en el sentido de que, y como decía Rodriguito, la vida continúa su agitado curso. No podemos mirar solamente una arista, una cara de la pandemia, de la problemática que estamos viviendo. También está el tema de la economía, como mencionaba Juanita, la educación, la medicina, el trabajo, el empleo. Es decir, son, como decíamos, o como decimos en el argot, en el mundo de la matemática, esta es una situación compleja porque tiene muchas aristas y tiene muchos factores involucrados. Así que lo mejor es ir por parte. Lo primero es, como decía Francisco, y ahí retomo con él, es de suma importancia que todos asumamos las medidas de prevención necesarias. Uso de mascarilla, distanciamiento social, aislarnos de las aglomeraciones y por sobre todas las cosas la vacunación. Nosotros pensamos que si bien es cierto, hay nivel de libertades personales, siempre nos acogemos al dictamen del gran Benito Juárez, benemérito de las Américas. Mis derechos deben terminar donde comienzan los de los otros. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo insistir en no vacunarme y luego asistir tranquilamente a una escuela, a una iglesia, porque ese es mi derecho. Yo pienso que hay que seguir luchando con el énfasis del gobierno de propiciar la vacunación masiva y entonces estaremos en condiciones de, cómo no, seguir con el riesgo de contagio, pero ahora con menos fuerza, y si estamos vacunados con mayor posibilidad de enfrentar la situación de contagio. Pero hay que seguir con la economía abierta. Confiamos en Dios que no se vuelvan a cerrar las escuelas, porque jamás nos gustaría que la medicina sea más fuerte que la enfermedad. Los niños necesitan socializar, los niños necesitan para su crecimiento integral interactuar con los demás. Y si en las escuelas se toman las medidas de precaución necesarias,
estamos seguros que no habrá que recurrir a esa medida extrema, que como siempre pensamos, ese aislamiento total y ese cierre total es una medida extrema. Confiamos en Dios y en la Virgen de la Altagracia, cuya fiesta viene por ahí, que vamos a poder salir bien de esta situación siempre y cuando todos contribuyamos a la solución de la misma. Juanita. Así es, Alfredo, totalmente de acuerdo en que debemos tratar de preservar, ¿verdad?, lo esencial. La educación es esencial, es uno de esas, es como la comida también, y nosotros sabemos que en nuestro país tenemos muchos logros, muchos retos, muchas cosas que alcanzar realmente en materia de educación. Así que no podemos descuidarla, y si en algún momento hay que hacer alguna concesión, deberían probablemente verse esos eventos masivos en los que ciertamente pudiesen haber restricciones, pero no la educación, no sacrificar en nuestro sistema. Y realmente yo creo que la educación ya ha sufrido bastante con estas medidas restrictivas. Vimos todas las consecuencias que ha traído en los niños, en los adolescentes, todos los problemas emocionales, depresión, los problemas incluso de sobrepeso. Hay muchas, como tú dices, muchas aristas, muchas realmente formas en los que tenemos que ver este problema. No podemos verlo como algo, mira, es simple, esto es sencillamente, bueno, cerramos y continuamos. La socialización es importantísima. O sea que yo entiendo que definitivamente la educación debe continuar, y debemos nosotros propiciar porque todo pueda continuar, en el sentido, si tenemos que elegir entre ir a algún lugar o algún lugar masivo, pues decir, bueno, no asisto a esto, pero justamente para no sacrificar otras cosas. Vamos a una breve pausa. Nosotros tenemos muchos temas. El ambiente económico se calienta. Nosotros vamos a ver qué dice los funcionarios estatales sobre la economía y cómo amarramos con este tema de la pandemia. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Libre. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la
encima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Banreservas activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota, por los 411 que la bota. Banreservas activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ya estamos de regreso, amables televidentes, y en este segmento que nosotros lo titulamos Gestión Empresarial, es bueno ver el marco sobre el cual se mueve la economía desde principios del año 2022. Entonces, Francisco, el índice de inflación proyectado, porque todavía no es oficial al momento de producir balance financiero, del año 2021 como que ha obligado, o sin el como que, ha obligado a la Junta Monetaria a rectificar la tasa interbancaria que maneja, y la ha aumentado a un 4.5. Viene desde un 2.5 en picada hacia abajo, habiéndose estabilizado por años en un 6.5%. Quiere decir que ese índice de inflación pudiera estar prendiendo una alerta, una alarma que diga hay que ralentizar la economía para controlar los precios, Francisco. Realmente, dicho así, de 3.5 a 4.5 parece muy insignificante, pero son 100 puntos básicos de incremento en la tasa de política del Banco Central. Esto trae como consecuencia una señal que afectará el mercado financiero en cuanto a la tasa de interés tanto activa como pasiva. Y eso puede leerse de diferente manera. Puede leerse como un estímulo al ahorro, puede leerse como un desaliento al financiamiento para planes de desarrollo, y también puede leerse como un aspecto que tenga que ver con el movimiento de la tasa de cambio. Por eso nosotros hemos insistido tanto en que es clave la armonía entre la política fiscal, monetaria y cambiaria. Y el punto es que la política fiscal sigue siendo muy variante, para no denominarla de otra manera. Comenzando el año hemos visto ya nuevos financiamientos por vía de préstamo bancario, en lugar de incrementar los ingresos por la vía tributaria, que era lo que se esperaba con una reforma integral al Código Tributario. Se ha seguido otro camino, el del endeudamiento para financiar el presupuesto. Y eso pues son señales a las cuales habrá que dar seguimiento. Sí, Francisco y amigos televidentes y radio escucha, nosotros pensamos que este tema, esta primera noticia económica en el segmento de gestión empresarial de aumento de la tasa interbancaria, sin lugar a dudas, como dice Francisco, envía varios mensajes que, tomados en conjunto, a nuestro humilde entender, son preocupantes. Porque por un lado, se trata de frenar la inflación que ya tenemos, y si comparamos, ya analizando los datos del año pasado, vemos que hubo una inflación real en factores, en elementos muy importantes de la economía, de más de un 20%. Lo que quiere decir que podemos esperar una tendencia inflacionaria en este año. Pero si a eso le agregamos el tratar de contener la inflación, por un lado, pero por el otro lado, emitir más deuda, emitir más compromiso financiero, estamos creando realmente una situación que puede tornarse un tanto compleja para el futuro del desarrollo y del crecimiento económico de la República Dominicana. Nosotros pensamos, como decía Juanita antes de pasar la palabra, que precisamente esa es la exhortación principal en este segmento de gestión empresarial que tenemos para el gobierno. Hay que manejar los diferentes factores
que afectan una situación determinada. No podemos solamente mirar en una dirección y por ahí establecer todas las medidas de solución. Hay que ver en todo el espectro de factores que inciden en la situación y entonces tratar de optimizar la aplicación de ese conjunto de soluciones a la situación que se trata de enfrentar. Porque sin lugar a dudas, lo que queremos llevar al ánimo de ustedes es que se requiere, además de los recursos financieros, económicos, recursos humanos, es importantísimo la gestión, la administración, que sin lugar a dudas es lo que permite, es el factor clave que va a permitir, repito, hacer un mejor uso de la solución, o mejor dicho, de los factores que haya que mezclar para obtener una solución óptima. Juanita. Sí, cuando uno oye de préstamos, siempre pues como dice don Francisco, para tomar su expresión hay que darle seguimiento a eso. Realmente el gobierno y el Estado, se hemos dicho en balance financiero, en ocasiones anteriores, hemos compartido el hecho de que tiene los ingresos tributarios y tiene lo que no puede recaudar mediante los impuestos, pues sencillamente tiene que tomarlo prestado, que es igual que en la economía familiar, pues lo que no ingresa por el trabajo, por las actividades comerciales que se realicen, pues entonces tienen que financiarse. Entonces, cada vez que oímos de préstamo, no podemos dejar de pensar en la esperada reforma tributaria, en esa reforma que la ley manda y que ya estamos retrasados en el tiempo para hacerla, en esa reforma que quedó pendiente todavía en el 2021, pero que debe definitivamente estudiarse, que debe analizarse, que debe ponerse en práctica. O sea que yo creo que cuando se oye de préstamos, para mí no es más que una invitación, una vez más, a que nuestro sistema sea un sistema sostenible, y para eso necesitamos esa esperada reforma fiscal. Al parecer el mandato o el requerimiento de el año que se inicia es la reforma tributaria, como que sería el instrumento que se utilizaría para estabilizar la economía. Ya Alcedo decía sobre el aumento en los precios de los productos, pero es que los precios el cambio en los precios ha sido internacional, no ha sido local. Nosotros todavía nos asombramos que hayan rubros agrícolas a precios tan asequibles como productos a 10 pesos, por debajo de 10 pesos. Veo ahí en los periódicos que en las promociones ponen un día un día de plátanos, un día de yuca, un día de yautía, un día de... Y esto, sin que tenga un subsidio del Estado, es una demostración de que nosotros tenemos un terreno fértil, que nosotros estamos en condiciones de producir para exportar, y sería una manera no solamente de traer divisas, sino de abaratar los costos de producción. Una economía robusta es una economía que puede dar asistencia a los sectores de interés, como es el campo, Francisco. Así es, pero los costos para producir deben ser razonables, y cada vez que se encarecen los costos o se restringen las actividades económicas precisamente por la demanda apresurada de recursos, por falta de una reforma apropiada, estamos entrando en un asunto de entaponamiento. Por un lado, dejo de recaudar y sustituyo la recaudación no alcanzada por endeudamiento, y por el otro, el endeudamiento me genera nuevos gastos financieros que me obligan a buscar más ingresos, y vuelve el círculo vicioso. Si no tengo más ingresos tributarios,
tengo que buscar nuevo endeudamiento y nueva carga financiera, y a esa es la parte que Alcedo se refiere, a la insostenibilidad del sistema, que aparentemente no es insostenible porque todavía nos prestan, todavía hay buena calificación, riesgo país, pero cada cosa se va agotando en la medida que la vamos utilizando sin reposición. Y mira, Francisco y Hermógenes y Juanita y amigos televidentes y radioescucha, simplemente una idea básica antes de pasar la palabra a Hermógenes, y es que, como decía Francisco ahorita, aparentemente el aumento no es mucho en la tasa del Banco Central interbancaria de 3 a 4. Dirían alguien un solo punto, pero como dijo Francisco, son 100 puntos, pero vámonos al porcentaje, es un 33% de incremento de la tasa. Si así aumentamos el aumento, como dice Hermógenes, de la inflación importada internacionalmente, producto de los fletes y de los seguros, y a eso le agregamos el componente del petróleo, que el combustible experimentó un aumento de más de 20% el año pasado y sigue aumentando. Y finalmente le agregamos a eso la presión adicional que se está creando con el alza leve, pero bastante significativa en cuanto al costo de la energía eléctrica. Tenemos entonces que los factores principales que inciden en la producción y en los productos de consumo masivo están tendiendo una tendencia alcista, lo cual sin lugar a duda va a conducir a una mayor inflación, y ahí hay que tener cuidado y ver cómo se maneja la situación resultante. Hermógenes. Gracias. Realmente hemos hecho estos comentarios porque para usted hacer gerencia necesita tener un pulso, necesita haber olfateado el ambiente económico, no solamente local sino internacional. Pero en el segmento que sigue, y que es muy breve, que es Contaduría y Finanzas, vamos a ver qué ha pasado con la tasa cambiaria, el barril de petróleo, los principales factores que mueven la economía desde que pausamos por la Navidad. La mayoría de las empresas, pues de las personas económicamente activas, se dedicó al asueto por Navidad y Año Nuevo hasta el inicio de año. Pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bien, Contaduría y Finanzas. Comenzamos el segmento con una noticia no agradable, y es el fallecimiento de Vilma González, quien fue directora ejecutiva del Instituto de Contadores Públicos por muchos años, y una muerte inesperada que no fue por COVID-19, no fue por la pandemia. Ella residía en Ecuador, vino a atender a su madre, a darle asistencia porque estaba enfermita, y quien se convierte en la víctima es ella. Nosotros llevamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y a todos los relacionados que por años tratamos a Vilma González. Francisco, ¿recuerdas bien a Vilma? Sí, una persona dedicada, con un gran don de gente, servicial, y la recordamos con mucho cariño. Esperamos que el Señor la tenga en buen lugar, y especialmente en el servicio que estaba realizando, cumpliendo el 4º mandamiento de honrar padre y madre, porque ella vino sana a atender a la madre enferma, y ella fue la que perdió la batalla por la vida, y la madre sigue con nosotros, gracias a Dios. Bueno, continuando con nuestros temas, Alcedo, el dólar del Banco Central, comenzando el año, está oficialmente establecido en 57 pesos con 71 centavos. Al parecer, el camino al 58 es más apresurado que el recorrido del 57 por 1. Cuando llegaron los días de Navidad y de Año Nuevo, el dólar el Banco Central lo tenía establecido a 57.12, ya va por 57.71, y apenas la primera semana del año 2022. Pero el dato que pudiera observarse con interés es lo que ocurre con la banca comercial. Fíjate que te estoy diciendo 57.71 y la banca comercial dice 57.75. Quiere decir que el Banco Central le ha caído detrás a la diferencia que había, a la brecha entre la banca comercial y la oficial del Central. Sí, Hermógenes y amigos televidentes y radio escucha. Lo importante es, a nuestro humilde entender en esa lectura, es que el Banco Central de alguna manera ha tenido que incrementar su tasa para homogeneizarla, ponerla a la altura de la banca comercial. Y pensamos que eso es bueno, Hermógenes, porque siempre hemos dicho que debemos dejar que la tasa de cambio refleje la realidad del mercado. Además, pensamos que en un estadio, en una economía entrando en inflación, es prudente dejar por lo menos que la tasa vaya adquiriendo su nivel apropiado para que no se constituya en otro elemento de costo adicional. Y sin lugar a dudas, también recuérdate, Hermógenes, el petróleo está aumentando en los mercados internacionales. $78. Y eso indica que va a haber más presión en la inflación. Pero por el otro lado tenemos la buena noticia de que el oro también está manteniendo su tendencia no muy apresurada, pero alcista. Y como nosotros somos un país exportador de petróleo, eso quiere decir que de alguna manera podemos subsanar esa necesidad de ingresos. Y sobre todas las cosas, pensamos que el país, dada la situación en que se encuentra, podría ser receptor de inversión extranjera directa, que nosotros pensamos puede ayudar a contener por lo menos el nivel de la tasa de cambio que tenemos hoy en día. Correcto. Son los tópicos que se tratan en este segmento. En el orden de la contaduría hay grandes expectativas. Fuimos invitados a la puesta en circulación de una importante obra del licenciado Ramón Perelló, quien es un contador público muy conocido y que viene a llenar un vacío porque habla de la asistencia que puede dar la contaduría a la justicia, en la impartición de la justicia. Quiere decir que está hablando de las pericias judiciales. Está muy en boga ese tema, y en esa sazón el Instituto de Contadores se ha aliado con otros organismos para montar entrenamiento, de manera que la justicia reciba la asistencia oportuna y con la calidad requerida cuando los hechos así lo demanden.
Este segmento de contaduría conecta con el mundo de los impuestos luego de esta brevísima pausa. El bumper y volvemos. Bien, aquí estamos de regreso y aquí está el mundo de los impuestos. Alcedo en la introducción decía el cierre de Lux, él decía el momento estelar de balance financiero. Cierre con broche de oro. El mundo de los impuestos. Y entonces comentaba fuera de cámara el hecho de que se resalte el punto de que las sanciones y las multas han tenido un crecimiento. Y él preguntaba, ¿y es que ha habido mayores violaciones, doctora? Bueno, en el mundo de los impuestos ya en este año 2021 tenemos ya una norma general nueva que ha salido, que es la norma general sobre reorganizaciones, fusiones, la neutralidad fiscal de esas operaciones. Ya tenemos una norma que está siendo muy comentada por ciertas disposiciones que contiene. Es la primera norma, es la norma 1/2022. También tenemos varias normas y se anuncia un año muy intenso a nivel tributario. Tenemos varios borradores de normas que están también en consulta pública. Tenemos el borrador de norma con relación a la inclusión y a la exclusión del régimen simplificado de tributación, mejor conocido como RCT. Tenemos también hay hasta el 18 de enero para hacer comentarios, también para revisar qué viene de nuevo. Y también tenemos un proyecto de norma o un borrador de norma general que es con relación a la ganancia de capital. Es decir, que tenemos muchos temas abiertos, muchos temas que vienen, también de obligaciones de notarios, sabemos que por ahí también viene. Hay muchas normas nuevas con obligaciones distintas para tratar de, digamos, poner más controles, pero a veces esos controles hay que tener cuidado de que la mano no se vaya en el control y que no impida que la economía también se desarrolle de una manera normal, cuando obviamente no hay ningún tipo de interés fiscal detrás, porque a veces pues muchas legislaciones, muchas normativas, muchas disposiciones, eso puede entorpecer un poquito el desarrollo habitual de la economía. Dejo con esta introducción pues a don Francisco, que siempre nos aclara todos estos temas. Bueno, Juanita, estamos en los primeros días del año 2022 y ya inauguramos la norma 1/22 de reorganización empresarial, como tú señalas, y pudiera entenderse que se trata de una disposición nueva. Y yo quiero hacer un paréntesis un poco aclaratorio. El artículo 323 del Código Tributario establece el proceso de reorganización empresarial y da una calidad a los entes continuadores de responsabilidad por las obligaciones tributarias que pudieran derivarse de los entes en absorción. Y hubo un decreto que trató la neutralidad fiscal. Estamos hablando de hace ya prácticamente 12 años. 12 años, 2010. Y esto venía operando de una manera regular. La administración tributaria está facultada para aprobar los procesos de fusión por absorción. Y eso da un nivel de seguridad a la administración que previamente tiene la facultad de aprobación y da también la tranquilidad de lo que es la seguridad jurídica para los contribuyentes
que se acogen a ese procedimiento. Lo que es novedoso en la norma 1.22 es que después de aprobada la reorganización, hay un cierto nivel de inseguridad jurídica cuando condiciona la venta de cierto nivel de acciones entre los accionistas de las entidades que han sido absorbidas o reorganizadas, y se da un periodo de 18 meses para dejar sin efecto cualquier aprobación que se haya dado si el contribuyente vende en ese plazo acciones sobre el 10% de sus derechos accionarios. Esto crea inseguridad jurídica durante ese periodo, porque el contribuyente no está pensando que después que se ha sometido a un proceso a la administración y ha sido debidamente ponderado y aprobado, hay una condicionante. Y esto se parece mucho a los eventos subsecuentes con la ley 4620. La invitación es a que cada vez estemos más atentos a las acciones de la administración y a las acciones de los contribuyentes para que no queden cabos sueltos, y después de agotar un proceso que entienden legítimo, correcto, apropiado, oportuno, en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, que les salgan con una información de que queda sin efecto lo que se había hecho por la propia autoridad competente. Sí, un solo punto, y creo que muy clara la forma que ha presentado Francisco, el impacto de esas normas. Y yo como administrador al fin, lo que me interesa es llevar al ánimo de la administración tributaria nuestra preocupación de que cuando se calienta mucho el aspecto de las disposiciones normativas y demás, teniendo pendiente algo tan importante como la reforma fiscal, la reforma tributaria, pensamos que se envía un mensaje un poquito mixto a los contribuyentes, en el sentido de que yo lo interpretaría de una manera como pueblo, decir, bueno, vamos a seguir trabajando fuertemente la parte formal de los contribuyentes, y no olvidamos que en República Dominicana existe un mercado informal muy amplio, donde nosotros creemos que con la reforma fiscal es que podemos lograr lo que bien dice Juanita, de distribuir la carga entre todos y no solamente entre una parte que ya está cotizando de manera regular y de manera apropiada. Hermoso. Sí, así mismo. Son muchas aristas, muchos puntos, muchos frentes abiertos a nivel de la fiscalidad, porque también hay que recordar que ya los comprobantes fiscales que han sido autorizados por la Dirección General de Impuestos Internos tienen fecha de caducidad. Antes de haber sido regulada la nueva emisión e incluso la codificación, pues tú disponías de un comprobante fiscal como si fuera un talonario de factura para usarlo en el periodo que tú quieras. Entonces, al cierre de este año, del año pasado, el 31 de diciembre, inicio de hay una serie de comprobantes fiscales que tienen vencimiento de esa fecha, 31 de diciembre, y pudiera sorprenderle a alguien que va a hacer una emisión, que va a hacer una facturación, sorprenderle de que el comprobante ya no es válido, ya caducó. Entonces la invitación es a que revisen la caducidad de esos comprobantes que han sido aprobados, emitidos, autorizados en la palabra por la Dirección de Impuestos Internos, a fin de que aquellos vencidos puedan ser reemplazados. Eso por un lado. Y lo otro es, con la expectativa de un índice de inflación alrededor del 8% y quizás un poco más, se abre una expectativa también de indexación de la exención contributiva de los asalariados, doctora. Bueno, no sé si habrá porque lo que se ha ya, vamos a decir, filtrado un poco es que otra vez sigue congelada desde hace 7 años esa escala,
de los salarios que debería ciertamente ser ajustada por inflación y que al final usted termina pagando, teniendo el mismo ingreso, pues el mismo ingreso, vamos a decir, real, porque hay una inflación. Entonces, si usted tiene un ajuste de su salario por inflación, pues usted termina pagando más impuestos porque no hubo ajuste por inflación del escala. Pero ciertamente hay muchísimos temas. El tema que trata don Francisco de la norma de reorganización, a mí me preocupa sobremanera que pudiese, luego de aprobada una transacción, entendiendo que hay neutralidad fiscal porque no había ningún interés fiscal, sencillamente se reorganizó algún tipo de grupo de sociedades, que pudiese desconocerse hasta 1 año y medio, que es un periodo, el que trabaja con empresas sabe que es un periodo bastante largo, que pudiese desconocerse por una venta posterior de uno de los accionistas, por ejemplo, donde hay miles de razones económicas, de razones sencillamente de negocios por lo que se puede decidir, y que es la libre disposición que debería tener una persona de lo que le pertenece. O sea, que fuera de esos, de algún tipo de interés, que se descubriera un interés realmente de evadir sus obligaciones tributarias, me parece que es una disposición algo peligrosa. El tiempo es breve, tenemos muchísimas cosas que discutir, pero ya tendremos que discutirla en la próxima edición de Balance Financiero, porque ya llegamos al final por el día de hoy. Así que de mi parte, pues agradeciéndole siempre su fidelidad, esperando que durante todo este año 2022 pues nos sigan acompañando, y despidiéndome de Alcedo y todos los amigos televidentes y radio escucha, y recordarle, para responderle a Francisco en lo que nos ha dicho, que hay cierta disonancia. Lo mejor de todo para una orquesta es que todos toquen la misma partitura. Hasta nuevo aviso. Francisco. El pacto fiscal está demorado, no olvidado. Hasta la próxima. Bueno, hasta aquí la edición con esta despedida elocuente de los colegas, los coproductores de Balance Financiero. Pues nosotros nos vamos del aire por esta oportunidad. Las repeticiones están a nivel de las redes sociales, simplemente Balance Financiero TV, y ya ahí nos encuentran. Hasta la próxima.